La escena comenzó a circular como un susurro y terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del momento. Se supo que Göteborg de Mercy pasó horas frente a la casa de Osge Giles sin obtener respuesta alguna. No fue una visita breve ni casual, sino una espera prolongada que llamó la atención por su intensidad. La imagen de esa espera silenciosa despertó todo tipo de interpretaciones. El hecho de que la puerta no se abriera añadió un dramatismo inesperado. Desde ese instante, el silencio se volvió el protagonista principal de la historia. Göteborg de Mercy fue visto permaneciendo en el mismo lugar durante un largo periodo de tiempo. No hubo movimientos apresurados ni gestos exagerados, solo una presencia constante. Esa actitud fue interpretada como una señal de insistencia y determinación. El paso de las horas convirtió la espera en un símbolo. La ausencia de respuesta por parte de Osge Giles aumentó la tensión. El público comenzó a preguntarse qué había detrás de ese momento. La casa de Osge Giles se transformó en el centro de todas las miradas. La puerta cerrada adquirió un significado mucho más profundo del que parecía a simple vista. Cada minuto que pasaba reforzaba la sensación de un encuentro que nunca llegó a producirse. Göteborg de Mercy no se marchó rápidamente, lo que intensificó el impacto de la escena. La espera prolongada fue interpretada como un intento serio de diálogo. El silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. La reacción del público fue inmediata y cargada de emoción. Muchos vieron en la espera de Göteborg de Mercy un gesto de vulnerabilidad. Otros interpretaron la falta de respuesta como una decisión firme por parte de Osge Giles. La historia se expandió rápidamente en conversaciones y comentarios. La escena fue reconstruida una y otra vez. El interés no hizo más que crecer. El silencio se convirtió en noticia. Osge Giles, sin aparecer públicamente, pasó a ocupar un lugar central en el relato. Su decisión de no abrir la puerta fue vista como un mensaje claro. No hubo declaraciones ni explicaciones, solo una ausencia que habló por sí misma. Esa falta de respuesta generó múltiples lecturas. El público intentó descifrar el significado de ese gesto. La tensión narrativa aumentó. La historia se volvió más intensa. Göteborg de Mercy mantuvo una actitud que muchos describieron como paciente y firme. No se registraron escenas de confrontación ni gestos dramáticos. Su permanencia frente a la casa fue suficiente para generar impacto. La espera prolongada fue vista como una muestra de insistencia silenciosa. Cada minuto reforzaba la carga emocional del momento. La escena quedó grabada en la memoria colectiva. El efecto fue inmediato. Con el paso del tiempo, la historia adquirió un tono más profundo. Ya no se trataba solo de una visita sin respuesta, sino de un momento cargado de significado. La puerta cerrada simbolizó una distancia difícil de salvar. Göteborg de Mercy fue percibido como alguien que buscaba una oportunidad. Osge Giles, desde el silencio, marcó un límite claro. La tensión se volvió palpable. El interés no disminuyó. La narrativa se construyó a partir de pequeños detalles. La duración de la espera fue uno de los puntos más comentados. Cada referencia al tiempo transcurrido aumentaba el dramatismo. La ausencia de palabras se convirtió en el eje central. El público llenó los vacíos con interpretaciones. La historia se volvió viral rápidamente. El impacto fue contundente. Muchos seguidores destacaron la carga emocional del momento. La espera frente a una puerta cerrada fue vista como una escena simbólica. No hizo falta una discusión pública para generar impacto. El silencio fue suficiente. Göteborg de Mercy quedó asociado a una imagen de espera y expectativa. Osge Giles, a una decisión firme. La historia se instaló en el centro del espectáculo.
La falta de reacción inmediata por parte de Os-Hyejaus intensificó la conversación. Su silencio fue interpretado como una postura clara. La puerta que no se abrió se convirtió en un símbolo de distancia. El público debatió durante horas el significado de ese gesto. La historia se mantuvo viva. El interés no decayó. La tensión se sostuvo. Gökberg Demirci finalmente se marchó sin obtener respuesta. Ese desenlace silencioso añadió aún más dramatismo. La espera no tuvo el resultado esperado. El público interpretó ese momento como un cierre incompleto. La escena quedó abierta a múltiples lecturas. La historia no encontró una conclusión clara. El impacto emocional fue evidente. La imagen de esa espera prolongada se convirtió en referencia inmediata. Muchos la describieron como uno de los momentos más tensos recientes. La ausencia de diálogo reforzó la carga simbólica. Gökberg Demirci fue visto como alguien dispuesto a enfrentar el silencio. Os-Hyejaus mantuvo su posición sin exponerse. La historia ganó fuerza precisamente por eso. La historia ganó fuerza precisamente por eso. El interés continuó. La conversación se extendió más allá del momento inicial. Cada nuevo comentario reavivó la historia. La espera frente a la casa pasó a ser un episodio clave. El público analizó cada detalle conocido. La narrativa se mantuvo intensa. El silencio siguió siendo protagonista. La atención no se desvió. Para muchos, este episodio marcó un punto de inflexión. La falta de respuesta fue vista como una señal definitiva. La espera de Gökberg Demirci quedó grabada como un gesto fuerte. Os-Hyejaus, sin aparecer, definió el tono del momento. La historia se asentó en la memoria colectiva. El impacto fue duradero. La tensión no se disipó. El contraste entre la espera y el silencio fue lo que dio fuerza a la noticia. No hubo palabras que suavizaran el momento. La escena se sostuvo por sí sola. Gökberg Demirci y Os-Hyejaus quedaron ligados a este episodio. La historia se compartió de forma masiva. El interés se mantuvo alto. La escena fue inolvidable. Lo que comenzó como una simple espera terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas. Gökberg Demirci permaneció horas frente a una puerta que nunca se abrió. Os-Hyejaus respondió con silencio absoluto. El público fue testigo de un momento cargado de significado. La historia quedó marcada por esa ausencia. Y ese silencio habló más fuerte que cualquier declaración. Declaración.